Bueno, vamos a ver cómo varía la función seno dependiendo de algunos valores que vamos a ir agregándole a la misma. Acá tenemos graficada lo que es la función seno, ¿sí? La función y igual seno de x tiene esta gráfica, ¿sí? Como nosotros vimos, la función seno es una función periódica, por lo tanto se repite, ¿sí? En forma infinita, pero cada ciertos periodos. En nuestro caso, en la función seno, ¿sí? Recordemos que está centrada en el origen de coordenadas, ¿sí? Tiene una amplitud de una unidad, ¿sí? Recordemos que la amplitud es a partir de donde uno empieza a graficarlo, o sea, en este caso en el origen de coordenadas, hacia el punto más alto que alcanza. Por lo tanto, acá tenemos una amplitud de 1, o sea, la función seno original tiene amplitud 1. El periodo de nuestra función, recuerden que era de 2pi, o 6,28, ¿sí? Muy bien. Y en este caso, la función seno no está desplazada, o sea, arranca en el origen de coordenadas. Vamos a ver qué pasa si yo a la función seno le voy agregando, ¿sí?, un número que la multiplique. Por ejemplo, a la función seno vamos a multiplicarla por el valor 2. Yo la multiplico por 2, ¿sí?, y uno la grafica. Fíjense que la amplitud se agranda 2 unidades, es decir, nuestra función seno original tenía amplitud 1, esta nueva función, al ser multiplicada por 2, ¿sí?, aumenta con una amplitud de 2 unidades. Si yo le voy a modificar ese valor y en vez de multiplicarla por el valor 2, uno la multiplica, vamos a ponerle por 3, ¿sí?, y la graficamos, fíjense que sigue aumentando la amplitud. Es decir, ese número por el que uno multiplica la función seno, lo que me está dando es la amplitud que va a tener mi gráfica, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo en mente porque nosotros en nuestra próxima actividad lo que vamos a hacer es graficar las funciones, pero sin tener tabla de valores. Por lo tanto, lo que nos va a interesar va a ser qué pasa con esos valores que nosotros le agregamos a la función. En este caso, tengamos en cuenta que si multiplico la función seno por un valor, lo que me está dando es la amplitud, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en realidad con valores positivos, pero ya que estamos, vamos a probar qué pasaría si nuestro valor fuese negativo. Es decir, vamos a agregarle un signo menos, ¿sí?, a nuestra gráfica. Si yo la grafico, fíjense lo que pasa. Se me invierte la gráfica. Es decir, la amplitud la modifica obviamente a 3 unidades, pero me queda invertida. Nosotros para facilitar el trabajo no vamos a utilizar valores negativos, pero es interesante que sepan qué es lo que pasa si uno toma el valor negativo. Nosotros lo que nos va a interesar es que el valor que nosotros multiplicamos a la función seno nos está dando la amplitud de la función, ¿sí? Muy bien. Bueno, eliminamos todo y vamos a volver a la función original seno. Graficamos. Y vamos a ver ahora qué pasa si yo a mi función seno original multiplico la x por un valor, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a multiplicarla por 4. Yo multiplico por 4, ¿sí?, a mi función y la grafico. Fíjense lo que pasa. Como que entra una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿sí?, la función en el periodo original. Es decir, lo que me está modificando ese valor es el periodo de mi función, ¿sí? Que después vamos a ver que hay una formulita que nosotros vamos a poder calcularlo, ¿está? Como acá me quedaría 4 veces, en realidad mi periodo original, o sea, mi 2pi, queda dividido por 4 en este caso, ¿sí? Bien, vamos a ver qué pasa si yo lo multiplico. Vamos a poner un número bien grande, exageremos un poco a ver qué pasa. En vez de ponerle el valor que le pusimos, que es 4, vamos a ponerle 40, por ejemplo, ¿sí? Y graficamos. Miren lo que pasa. Es decir, entra 40 veces, ¿sí?, mi gráfica en el periodo original de 2pi. O sea que estamos en ese sentido, ¿sí?, muy bien. Vamos a ver qué pasa ahora si uno borremos, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa. Vamos a eliminar las gráficas. Vamos a volver a la función seno como hicimos antes. Y vamos a ver qué pasa con la función cuando uno multiplica, es decir, no le multiplica, ahora le suma o le resta un valor, ¿sí? Por ejemplo, vamos a sumarle 1
y graficamos. Fíjense que mi gráfica quedó desplazada una unidad hacia arriba, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver qué pasa si yo en vez de sumarle le resto 1. Si uno a esto le resta 1, ¿sí? Y grafica, fíjense que queda desplazada pero hacia abajo, ¿sí? Lo mismo va a pasar si yo le resto un valor más grande. Vamos a ver que yo le resto 3, ¿sí? Si yo le resto 3 y grafico, fíjense que la función se desplazó 3 unidades hacia abajo, ¿sí? En este caso no varía ni la amplitud ni el periodo. Fíjense que todas empiezan y terminan en el mismo lugar. Y la amplitud, si uno mira, en la verde, por ejemplo, estoy parada en 1, tengo una unidad hacia arriba. Cuando estoy en 0 tengo una unidad, cuando estoy en menos 1 tengo una unidad, ¿sí? Y cuando estoy en menos 3 tengo una unidad. Por lo tanto, no varía ni el periodo ni la amplitud. Lo que hace ese valor que yo sumo o resto es desplazarme mi gráfica sobre el eje Y. Si es un valor positivo lo desplaza hacia arriba y si es un valor negativo lo desplaza hacia abajo. Bueno, espero que esto haya quedado claro para después poder ver qué vamos a hacer cuando nosotros tengamos una fórmula completa, que es lo que les voy a mostrar ahora. Vamos a volver a borrar esto, ¿sí? Vamos a volver a nuestra función original. ¿Y qué pasa si yo a esta función original quiero hacerle todo junto? Es decir, a esa función seno le voy a multiplicar por un número, por ejemplo 2, ¿sí? A la x la voy a multiplicar por otro número, vamos a ponerle, no sé, 6. Y vamos a sumarle un valor. Por ejemplo, vamos a ponerle un 1, para que no sea tan disparatada. Si yo analizo esto, mi función, ¿sí? Como le estoy sumando 1, estaría desplazada una unidad hacia arriba. Teóricamente arrancaría en este punto, acá, arriba, en 1. 2 es lo que multiplica la función seno, por lo tanto me está dando la amplitud, es decir, a partir de 1 yo tendría 2 unidades para arriba y 2 unidades para abajo, lo que me daría la gráfica, ¿sí? Se me ampliaría en 2 unidades la amplitud. Y como acá tengo 6, ¿sí? Lo que me está diciendo es que el periodo se va a achicar 6 veces. Es decir, mi gráfica va a quedar por acá arriba, va a ser más grande, ¿sí? Más alta que la original, y el periodo se va a achicar 6 veces. Vamos a ver si es cierto. Graficamos y fíjense. ¿Dónde arrancó mi gráfica? En 1. ¿Cuántas unidades hay hacia arriba? 1 y 2 unidades, ¿sí? Y el periodo, fíjense que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, ¿sí? Hasta llegar al periodo de 2pi. Es decir, se achicó 6 veces el periodo, ¿sí? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer en nuestras actividades del próximo trabajo práctico va a ser graficar la función, pero sin utilizar tabla de valores, solamente teniendo en cuenta la unidad de desplazamiento, ¿sí? Cuál es la amplitud y teniendo en cuenta este valor para calcular el periodo, que siempre va a ser 2pi dividido el valor que tenemos, me va a dar el periodo que va a tener mi nueva función. Así que, bueno, espero que haya quedado claro, ¿sí? Y será hasta el próximo video.